Bien. Bueno, eso, agradecer al BC de Frente de Vallecas por cedernos el espacio para hacer posible el acto y también a otras formaciones políticas que han podido venir, como bueno, Podemos, Manemos, Izquierda Castellana y bueno, a las demás asociaciones que hayan venido y a todo el mundo, que muchas gracias por estar aquí y por llenar este sitio. Quiero también presentar, o sea, bueno, decir que presentar para mí esto es un honor y que estoy un poco nerviosa, como se puede notar. y quiero empezar también diciendo que bueno, que el contenido de este acto es sobre cómo gestionar los presupuestos públicos y un poco empezar el debate de legalidad, legitimidad y si la economía son solo, bueno, es una ciencia exacta, números, cuentas que hay que cumplir, o detrás de la persona que lleva esas cuentas hay una ideología, y si eso se puede cambiar, hay distintas formas de hacer economía en los ayuntamientos, en las instituciones públicas. Y empezar con una reflexión, no sé si somos todos conscientes de la gravedad de la situación. El Ayuntamiento de Madrid ha sido intervenido, yo creo que se ha violado su soberanía y bueno, con Cataluña, no sé si hemos visto que se han gastado la millonada en la represión policial, pero cuando los guardias civiles y la Policía Nacional piden la equiparación salarial, se manifiestan con ellos y probablemente se lo equiparen, pero cuando se trata de las pensiones suben un 0,25%, que se gastan más en lo que es enviar la carta que en esa subida. Y cuando las mujeres pedimos la equiparación salarial con nuestros compañeros hombres, pues dice el presidente, nuestro querido presidente M. Rajoy, que no nos metamos en esos asuntos. Bueno, empezar con esa reflexión y decir que, bueno, a raíz de eso de la equiparación salarial de las mujeres, que este 8 de marzo yo creo que va a ser una fecha histórica porque el movimiento feminista ha convocado una huelga general en 4 ejes: laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados. Y bueno, creo que nunca antes ha sido, y creo que no es baladí que en 4 años el único movimiento que haya convocado una huelga general sea el movimiento feminista. Creo que eso dice mucho de las mujeres, de cómo nos estamos organizando, y creo que somos el motor de la revolución que puede que se esté formando. Bueno, y ya para darles la palabra, van a ser unas intervenciones de 20-25 minutos cada uno. Los presento, pero creo que ya los conocéis: a Eduardo Garzón y Sol Sánchez, exdiputada de Izquierda Unida por Unidad Popular y, bueno, el Congreso por Unidad Popular, y coportavoz de Izquierda Unida Madrid, y Eduardo Garzón, que fue hasta diciembre de 2017 asesor del área de Economía y Hacienda, y ahora bueno, nos contará un poco qué ha pasado ahí. Creo que empieza Eduardo Garzón. Bueno, pues muchas gracias, Irene, por la presentación, y también, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a participar en un acto de estas características, que creo yo que era bien necesario, y muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Evidentemente es una pena que Carlos, aquí presente, no pueda... ¿Qué tal estás, Carlos? Hablar y contarnos desde su punto de vista todo lo que ha ocurrido y también cómo abordar el problema, pero en cualquier caso os tengo que decir que he sido prácticamente su sombra en estos 2 años, y entonces puedo contar prácticamente lo mismo, ¿no? En cualquier caso comentas que quizás podría venir, con lo cual bueno, pues acabaría repitiendo un poco lo que voy a decir. En cualquier caso, voy al grano. Efectivamente, como Irene decía, el objetivo de un acto de estas características sería más bien concienciarnos y adquirir conciencia de que al fin y al cabo con la economía nos engañan. Y claro, nos disfrazan una cosa que es ideología de ciencia, de tecnicismo, de un lenguaje matemático confuso y complicado, con la única pretensión de que los mortales, la mayoría social, no se acerque a la economía porque se presenta como algo absolutamente difícil de comprender,
y evidentemente esta es la mejor forma de que los privilegiados sigan manteniendo al fin y al cabo un statu quo que les beneficia, sobre todo a ellos, en contra de la mayoría social. Eso es importantísimo entenderlo, porque nosotros aquí, todos y todas los que estamos, estoy convencido de que nuestro proyecto político lo tenemos muy claro. Somos anticapitalistas, somos feministas, somos ecologistas, somos antiimperialistas, pero a la hora de plasmar eso sobre la realidad económica, es decir, cómo vamos a financiar esto que estamos tejiendo entre todos y todas, cuál es nuestro horizonte, cómo vamos a llegar al mismo utilizando los recursos económicos, ahí solemos fallar. Y solemos fallar no tanto porque sea nuestra responsabilidad, que también hay una parte evidentemente, sino porque la batalla cultural y académica nos la ganaron hace muchísimo tiempo. Y crearon esa idea que va girando y va contaminando nuestras cabezas, a través de la cual nosotros creemos que lo que proponemos incluso es difícil de realizar, porque a veces incluso nos acaban convenciendo. Es decir, si tenemos todos los medios de comunicación, todos los sistemas académicos, todos los pensadores de nuestro tiempo diciendo que nuestras ideas son utópicas y que no se pueden realizar, pues efectivamente generan una influencia bastante importante sobre la población. Algunas de esas mentiras que nos trasladan nos las acabamos creyendo nosotros y nosotros mismos. Eso es un problema, evidentemente, porque para poder dar la batalla en el ámbito político, primero necesitamos creernos lo que queremos hacer y saber qué se puede hacer. Y por lo tanto ese es el espacio de batalla que hemos tenido o hemos intentado dar con la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid dirigiendo el área de economía, ¿no? Demostrando con la práctica y no solo con la teoría que se puede articular políticas económicas muy distintas de las políticas de austeridad, tan distintas que son absolutamente contrarias, ¿no? Porque efectivamente, como yo decía, en el ámbito teórico podemos explicar de 800.000 formas diferentes que nuestras sociedades son muy ricas y que tenemos recursos de sobra para garantizar un nivel de vida digno a toda la población. Eso está ahí. Si cada vez tenemos mejores tecnologías, mejores máquinas, mejores herramientas, mejores robots, mejores conocimientos, mejores habilidades, evidentemente somos capaces de vivir todos y todas mejor. El problema, que es evidente que eso no ocurre, que nos dicen que tenemos que trabajar más y cobrar menos, y los que tienen la suerte de trabajar, y que las pensiones tienen que ser peores que las de nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestra abuela, que es absolutamente mentira. Todo va hilado a través de esas mitologías, de esos mitos que nos intentan transmitir. Nosotros, insisto, desde el ámbito teórico tenemos capacidades de decir, oye, nos la estáis dando con queso, y tenemos que señalar dónde está el gato encerrado. Porque no hace falta ser economista ni economista crítico para darse cuenta que cómo es posible que nos digan que tenemos que vivir peor cuando en realidad cada vez tenemos mejor tecnología. Ese gato encerrado tiene nombre y apellidos: el sistema económico capitalista. No cabe ninguna duda que sí, que nos dirán que genera mucha renta y riqueza, pero lo que no nos dicen tanto es que la concentran en muy poquitas manos, dejándole a la mayoría, al fin y al cabo, unas migajas de toda esa enorme riqueza que se está generando. Fijaos que un dato que llama mucho la atención, o sea, se está hablando mucho de las pensiones, sobre todo de las públicas, nos meten miedo, no van a ser sostenibles, hay que recortar, aumentar la edad de jubilación, contratar planes de pensiones privados, pero no nos dicen que el número 2 del BBVA se ha jubilado con 56 años con una pensión de 4.900 euros al día. Eso no nos lo dicen, cuando al fin y al cabo nosotros sabemos que la cuestión de las pensiones no es algo técnico, es algo político y concretamente de distribución de la renta, donde hay gente que tiene mucho y hay mucha gente que tiene mucho menos. Bien, pues esa es la teoría donde intentamos dar el campo de batalla, toda la lucha posible, y luego está el terreno de la práctica, donde, bueno, desde fuerzas como la de Izquierda Unida hemos sido capaces de llegar a muchos ayuntamientos e intentar ponerlo en marcha y en la práctica. Pero no es lo mismo que hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un Producto Interior Bruto que es superior al de cualquier comunidad autónoma, exceptuando Cataluña y Madrid, por motivos obvios, y que al fin y al cabo es la capital del país, con una población de más de 3 millones de habitantes, cuando la segunda ciudad, que es Barcelona, no llega al 1,5 millones, cuando la tercera ciudad ni siquiera llega al 1.000.000, etcétera, etcétera. No es lo mismo, el impacto es evidentemente mucho mayor, y esto ha tenido mucho que ver con la intervención del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer y desde mi punto de vista logrado en el Ayuntamiento de Madrid?
demostrar con la práctica que eso es súper importante, porque, insisto, nosotros podemos decir, oye, pues lo que nosotros proponemos se puede hacer, pero hasta que no lo demostremos, pues nos van a tomar pues, unos cuentacuentos que, bueno, que son utópicos y que están pensando en un futuro mejor y más próspero, pero que a lo mejor no tienen ni idea de cómo se hace eso y nos están contando milongas, ¿no? Bien, cuando uno aterriza en la práctica y pone en marcha pues, políticas que demuestran que lo que al fin y al cabo nosotros estamos prediciendo y predicando por ahí se puede hacer, la cosa cambia. La cosa cambia porque genera un ejemplo paradigmático que puede ser imitado por otros ayuntamientos, pero también por en otros ámbitos, ¿no? Las fuerzas sociales pueden armarse de valor, de energía, empoderarse y decir, oye, si se ha podido hacer en el Ayuntamiento de Madrid, se pueden hacer también en otras administraciones públicas, en otras regiones, incluso en otros países. Por lo tanto, ese ejemplo de demostración de alternativas a las políticas de austeridad no podía triunfar desde ojos del Partido Popular, concretamente el gobierno de Rajoy, con Montoro a la cabeza del área del Ministerio de Economía, porque suponía un peligro. No por lo que estaba ocurriendo en sí, en el momento, sino por lo que podría llegar a ocurrir si luego se demostrara que lo que nosotros siempre hemos dicho se podía realizar. Y fijaos, o sea, los datos están ahí. Cualquiera puede ver que en el área de economía del Ayuntamiento de Madrid se ha incrementado la inversión social en más de un 50% en solo un año. Si cogemos los 2 años y pico es más de un 70%. Ojo que estamos hablando de atención a mayores, de ayudas a personas que están cuidando hijos, hablamos de colegios, de construcción de escuelas infantiles, hablamos de un montón de políticas que al fin y al cabo redundan en la mayoría social, aquella que necesita al fin y al cabo más ayuda y cuyas partidas presupuestarias, por cierto, habían sido las más recortadas con el gobierno de Ana Botella, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos podido incrementar en más de un 150%, que significa casi triplicar lo que había, las inversiones en infraestructura, es decir, compra de autobuses. Estamos hablando de construcciones de edificios importantes, como podría ser centros de mayores, hablamos de rehabilitación de edificios municipales, construcción de carriles bici, rehabilitación de pavimentos, etcétera, etcétera. O sea, también una partida que había sido absolutamente hundida, pues desde el área de economía hemos logrado darle la vuelta completamente y crear pues, un giro de timón, o sea, darle un giro de timón bestial para que las políticas de austeridad se convirtieran en políticas expansivas. Bien, ¿qué ocurre? Que siempre que nosotros hemos propuesto este tipo de políticas, de incrementar los servicios públicos, cuando hablamos a nivel estatal, hablamos sobre todo de las pensiones, educación, protección social, sanidad, etcétera, etcétera, y siempre nos han dicho lo mismo. No hay dinero para hacerlo. ¿Y qué pasa? Que si vais a hacer eso, pues vais a entrar en déficit, la deuda pública se va a incrementar, no sé cuánto, va a llegar la prima de riesgo, o van a dar por todos los lados y va a ocurrir como en Siriza y no se va a poder hacer nada, ¿no? Claro, desde el Ayuntamiento de Madrid, salvando las distancias, que hay que tener en cuenta siempre, no es lo mismo comparar un ayuntamiento que tiene una lógica y una dinámica y una esencia muy diferente de la que tiene un Estado, pues salvando esas distancias, hemos sido capaces de hacer este incremento en esfuerzo inversor, como estoy diciendo, esfuerzo inversor en infraestructura y en inversión social, en cuestiones sociales, al mismo tiempo que el ayuntamiento presentaba superávit, y no pequeño, de más de 1.000 millones de euros, y al mismo tiempo que se reducía la deuda de una forma considerable. Y hay que añadir a nota de pie de página que el objetivo no era reducir la deuda ni muchísimo menos. De hecho, nosotros estamos en contra de reducir y pagar, al fin y al cabo, una deuda que es ilegítima en buena medida y que no ha contraído pues, el ayuntamiento en favor de la mayoría, sino que al fin y al cabo ni las clases populares ni las clases trabajadoras han sido megaproyectos, sobre todo como el soterramiento de la M30, como la construcción de todo tipo de edificios para poder competir en los Juegos Olímpicos, que al fin y al cabo lo único que hacen es enriquecer a lo mismo de siempre, ¿no? Constructoras y sobre todo empresas financieras. Pero sí es cierto que, bueno, en una correlación de fuerzas en la que Izquierda Unida, por ejemplo, no es la que impone, ni mucho menos el proyecto político, como además se acaba de ver, ¿no? en el pasado, pues evidentemente no podíamos darle ahí la batalla y al menos lo que sí hemos podido hacer es, vale, no nos vamos a poner a impagar la deuda, pero al menos sí vamos a intentar que la
inmensa mayoría de los recursos se destinen a las necesidades sociales y también ecológicas y económicas de nuestra ciudad, ¿no? Claro, esto, como estoy diciendo, tenía un problema, y es el problema que tiene nombre y también apellidos. El nombre es Cristóbal y el apellido es Montoro, como símbolo o como representante de un gobierno que en absoluto podía permitir que esto siguiera ocurriendo así. No había más que ver, os animo a que veáis los vídeos de las comisiones de economía donde Carlos pues atizaba hasta la muerte casi a los representantes del Partido Popular, porque también era muy fácil, ¿no? O sea, pues después de su gestión nefasta, donde había despilfarrado dinero público a expuertas, una deuda pública colosal, también incluso unas cifras de paro espeluznantes, pues contraponiendo pues, la gestión que se estaba haciendo, sobre todo desde el área de economía, pues la verdad es que la posición del PP era muy difícil de defender, ¿no? Estoy diciendo que esta situación a la que fuimos capaces de llegar se consiguió haciendo una cosa muy sencilla, y todos sabemos cuál es no robar. Cuando se deja de robar queda mucho dinero para hacer muchísimas cosas como las que estoy diciendo, pues puedes incrementar la inversión social, la inversión en infraestructura, y al mismo tiempo pues te queda incluso un poco de dinero para ir devolviendo la deuda, que insisto que no era la prioridad, ¿no? Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta en un marco en el cual a nosotros nos hubiese gustado hacer muchísimo más, pero hay unas limitaciones de muy diverso tipo, no solo políticas, sino también institucionales, sobre todo tienen que ver con competencias, en las cuales, pues, por poner un ejemplo muy sencillo, nosotros para hacer cosas necesitamos gente, y hay una ley que se conoce como Ley Montoro, que te impide contratar a personal público, y sin gente no puedes hacer cosas, ¿no? Simplemente por eso ya te das cuenta de que hay una limitación. Otra cosa es que el gobierno no fuera lo suficientemente valiente para dar ahí también una batalla y decir, oye, pues me da igual un poco lo que estoy diciendo en la ley, esta ley tan injusta, voy a intentar buscar al fin y al cabo un atajo para contratar personal y hacer nuestro proyecto político. En cualquier caso, insisto, no se ha podido hacer todo lo que nos hubiese gustado, pero sí se ha hecho mucho. ¿Y qué ocurre? Y voy pasando a la parte final de mi exposición. ¿Cuál es la estrategia que ha seguido el gobierno de Rajoy para poner palos en la rueda al proyecto de Ahora Madrid? Pues muy sencillo, utilizar la legislación vigente, que es la de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, redactada en el año 2012 por el Partido Popular, pero que es hija del artículo 135 de la Constitución Española, reformado en muy poquito tiempo, en agosto de 2011, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que te viene a decir una cosa muy sencilla, tan sencilla como abominable, y es, primero se paga la deuda y luego, si eso, todo lo demás. Todo lo demás, que incluye pues, los salarios de los propios funcionarios, las propias subvenciones a empresas, a familias, ayudas a familias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y estoy utilizando un término interesado y a conciencia, que es la utilización, incluso podríamos decir el retuerzo de esa ley, porque ni siquiera se han basado en lo que dice la ley. Me voy a explicar mejor. Nosotros, viendo que no hay suficiente capacidad de correlación de fuerza como para proponer una oposición frontal a una ley, porque tampoco está en la calle la gente animándonos a vulnerar la ley, lo que hemos hecho ha sido una cosa más astuta, es decir, vamos a ver los entresijos de esta ley, vamos a utilizar los atajos que nos da, que nos ofrece. Esto se puede hacer, las leyes pues son redactadas por humanos y hay espacio que no queda muy claro qué es lo que se está diciendo y cabe lugar a la interpretación, ¿no? Luego la interpretación, los jueces pues tendrán duda de ver por dónde van los tiros, ¿no? En cualquier caso, nosotros utilizamos eso para saltarnos lo que se conoce como la regla de gasto, que lo que hace es ponerte un techo de gasto independientemente del dinero que tú tengas en la cuenta bancaria, dice, no te lo vas a poder gastar, tú solo te puedes gastar esto. ¿Que te sobra dinero? Pues todo a devolver a la banca por la deuda que tienes contraída, independientemente de que te toque o no. Es decir, a lo mejor tengo que devolver el 2030 un préstamo a una entidad financiera, pero esa ley dice, no, si te sobra dinero, en vez de utilizarlo por protección de escuelas infantiles, se lo devuelve a esa entidad financiera, que todavía no es 2030, pero da igual.
Y también independientemente de que devolviendo el dinero antes de tiempo tengamos una penalización, porque en los contratos viene recogido, oye, si pagas antes de tiempo me tienes que compensar de alguna forma, porque yo he hecho mis planes pensando como entidad financiera que voy a recibir el dinero en 2020, 2030, cuando sea. Bien, esos atajos fueron utilizados por nuestro gobierno, como estoy diciendo, para incrementar la inversión social más allá del techo de gasto. Lo que hizo el Partido Popular fue, bueno, atacar políticamente de muy diversas formas, pero sobre todo atacar por la vía judicial. Y eso es interponiendo recursos, y bueno, también quería, pero con otro tipo de tema, con la idea de que, bueno, pues crear titulares de se están saltando la ley o aquí hay problemas. En cualquier caso, ya sabéis, ninguna de todos estos recursos ha llegado a una sentencia, ninguno. Entonces, ni siquiera hoy día podemos saber si nosotros teníamos razón o no. Porque al fin y al cabo, como os estoy diciendo, los recursos, con el pacto de diciembre pasado, el que se tuvo luego como consecuencia el cese de Carlos Sánchez Mato, se pactó retirar también los recursos. Entonces no vamos a saber si nosotros teníamos razón o no. Insisto, esto es muy importante porque cuando la tensión se elevó muchísimo, muchísimo ya, y había problemas internos en el gobierno, evidentemente, nosotros dijimos, vamos a intentar que esto no se desmadre y que no nos vayan ahora a echar del gobierno porque puede haber cosas peores que eso. Y lo que hicimos fue, vamos a hacerle caso a la interpretación a lo que nos está exigiendo el Ministerio y vamos a plantear unos presupuestos conocidos como Plan Económico Financiero que recoja unos recortes de 127 millones de euros, que son muchos, que nosotros no queremos hacerlo, pero bueno, quizás es asimilable con tal de no comernos el coste de oportunidad, que significa que a lo mejor nos echan del gobierno, ¿no? Bien, nosotros dijimos, vamos a hacerlo, y lo hicimos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Respetando la ley de Montoro, que el Ministerio nos dijo, no, porque se inventó un nuevo criterio y dijo, porque no me habéis cumplido este nuevo criterio que me acabo de inventar por la cara. Y yo, esto que puedo decir, o sea, que vosotros podéis pensar que me lo estoy inventando, estoy exagerando, tendréis que ver la cara de los técnicos del ayuntamiento, que no son de izquierda ni mucho menos, diciendo, perdón, no entiendo cómo está ocurriendo esto, cómo es posible que el Ministerio esté exigiendo algo en función de unos criterios que ni vienen recogidos en la ley, ni siquiera vienen recogidos en sus propias instrucciones del Ministerio, ¿no? Entonces fue un ataque claramente político que no estaba sustentado en nada que viniese en la ley, ¿no? Claro, frente a esa nueva situación en la que ya no se exigían 127 millones de euros de recorte, sino más de 550 millones de euros de recorte, nosotros dijimos, por aquí no pasamos, porque esto tiene un coste muy evidente en términos económicos y sociales, porque hay una serie de capítulos que no puede recortar, como los salarios, también como algunos contratos que están blindados, entonces toda la carga va a ir desgraciadamente sobre inversiones, que es lo que yo estaba sacando pecho cuando decía, joder, logramos comprar autobuses, construir escuelas infantiles, etcétera, etcétera, y también inversión social, concretamente transferencias a familias. Estamos hablando de ayudas a personas que no tienen ingresos, estamos hablando de que eso también subvencione a empresas y autónomos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso nosotros no queríamos pasar por el aro, ni mucho menos, y queríamos dar la batalla en el ámbito judicial, es decir, oye, que los jueces se digan al fin y al cabo quién tiene razón. Y esa era nuestra estrategia, hasta que, bueno, pues cuestiones en las que no merece la pena detenerse ahora, pues no fueron aceptadas. Nosotros propusimos que para un tema tan delicado e importante pues hiciese una consulta a las personas que componen ahora Madrid para que pudieran dar su opinión, ¿no? Ya sabéis cuál fue el resultado y sin embargo esto tampoco nos debe llevar al desánimo, ¿no? O sea, es una batalla que hemos perdido frente al Ministerio de Hacienda en este caso, pero no es ni mucho menos la guerra, la lucha continúa y seguiremos dando guerra y seguiremos plantando batalla y dando la cara, porque al fin y al cabo tenemos que demostrar, y lo acabaremos haciendo, que se puede gestionar la economía no poniéndola al servicio de los intereses financieros, sino al servicio de la mayoría social. Nada, me lo dejo aquí. Bueno, sigo en el mejor punto. Bueno, en primer lugar, está Vallecas de bote en bote. Yo siento que no haya venido Carlos, espero que le dé tiempo a llegar en el último momento. Porque me hace pensar que hay mucho interés con este tema y mucha solidaridad también con todo lo que ya sabemos todos y todas que ha pasado tanto
tanto Edu como Carlos, porque bien cierto es que Eduardo se ha comido igualmente todo este proceso con sus alegrías y sobre todo sus penas, ¿no? Claro, ¿con quién creíamos que nos estábamos jugando los cuartos? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿no? Recuerdo cuando ya se desencadenó todo el desenlace, triste desenlace, ¿para qué no vamos a engañar y para qué vamos a andar con paños calientes? Y un grave error, donde desde Izquierda Unida, y a mí que me tocó, junto con Sira y con Ángel Guillén, atender a la prensa en un momento como ese, que era lo que más nos apetecía, como podéis imaginar, no cargamos las tintas contra el ayuntamiento, contra los compañeros y compañeras de Ahora Madrid, etc. ¿Por qué? Porque somos todos tremendamente católicos y ponemos la otra mejilla o nos gusta que nos zurren. Pues evidentemente no. Vuelvo a la pregunta que hacía al principio, ¿con quién creíamos que nos estábamos jugando los cuartos? ¿No? O sea, evidentemente podríamos ponernos a discutir entre nosotros, decir que ha sido poco ambicioso, vaya vista más corta, no habéis entendido nada, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero lo único que estaríamos es haciéndole el juego al enemigo, porque es el enemigo. Cristóbal Montoro es el enemigo. O sea, Cristóbal Montoro, que, paréntesis, es ese señor que se ha atrevido a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, a pedir la cabeza reiteradamente de Carlos y de todo su equipo, con bastante éxito, por cierto, y es ese señor el mismo que ha sido incapaz de cumplir su propia regla del gasto, ha sido incapaz de cerrar ni uno solo de los presupuestos de todos los años que lleva, que anda que lleva un par. No ha sido capaz de atinar con ni uno de ellos, ni un año, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Ese es Cristóbal Montoro. O sea, que es lo primero que en cada discusión tenemos que poner encima de la mesa. O sea, o un cara dura, o un incompetente, o ambas cosas, y esta última es, desde luego, la respuesta por la que yo me decanto. Es tanto un incompetente como un cara dura, que además engaña a la gente sin edie, o sea, un día tras otro comparece, además con unas maneras entre chulescas y macarras, ¿no? Y es capaz de seguir diciendo mentiras que desmienten los datos un día tras otro también, ¿no? Bueno, pues contra esa gente estamos jugándonos los cuartos, efectivamente, que funcionan como una asociación mafiosa, es decir, ya hasta los jueces han reconocido que son algo bastante similar a una asociación mafiosa, pero pues bastante poder seguirán teniendo, no solamente con sus redes corruptas, ¿no? Y con sus redes clientelares, sino también sobre los medios de comunicación, algunos también igual están un poco incluidos en el primero, pero también sobre los medios de comunicación y al final sobre la conciencia colectiva mayoritaria de la gente de este país. Y lo que es más triste, mucha gente de clase trabajadora sigue votando al Partido Popular. Y esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa a la hora de pues cabrearnos con todo esto que ha sucedido, para no perder de vista cuáles son nuestros objetivos y quién es nuestro enemigo. Y bueno, probablemente las cosas podrían haber salido mucho mejor, pero tenemos los mimbres que tenemos para hacer los textos que necesitamos, y en esos textos pues deberíamos meter el voto de toda la clase trabajadora. Entonces, en vez de dedicarnos a rasgarnos las vestiduras, cosa de la que hemos tenido muchas ganas durante mucho rato, como os digo, ¿para qué nos vamos a engañar?, ¿no? Lo que tenemos que ver es cuál es la mejor lección o las mejores lecciones que podemos sacar de todo esto, los mejores aprendizajes, los mensajes que tenemos que comunicar tanto a la gente en general como a nuestros aliados en particular, ¿no?, para que entiendan todo esto. Porque realmente el grave problema que hay al haber sufrido una extorsión en toda regla como esta, además ilegítima y muy probablemente si hubieran seguido adelante, yo espero que desde Izquierda Unida podamos seguir adelante con ellas, porque teníamos intención de continuar con esas causas que había, ¿no?
pues tendremos que determinar qué ha operado y qué podemos mover de otra manera, ¿no? Tenemos que hacer entender a la gente con la que vamos a seguir aliándonos, porque evidentemente es necesario, porque podemos hacernos, hago un inciso aquí, una pregunta es, llegados a este punto y con todo esto que nos ha pasado y que se la está haciendo mucha gente, ¿no? ¿Para qué sirve llegar a las instituciones? ¿Para qué nos sirve? Si luego mira cómo salimos, ¿no? Esto es muy humano y no diré que he sido yo quien no lo ha pensado, ¿no? Que dice, mira, bueno, pues sirve para muchas cosas. Sirve, en primer lugar, todo esto que hemos hecho, que desde luego ni muchísimo menos hemos hecho la revolución, ni muchísimo menos hemos declarado el Estado socialista del municipio de Madrid, pues no, es que ni de lejos, ni lo hemos rozado. Pero lo primero es lo que comentaba Edu, el efecto demostración. O sea, toda la virulencia, la violencia, la agresividad con la que Montoro y el resto se han enfrentado al Ayuntamiento de Madrid y muy en particular a la Economía y Hacienda, a Carlos, a Edu, a todo el equipo, que también ha pasado en otros sitios, porque os quiero recordar que pedirnos la dimisión nos la están pidiendo casi desde el minuto 1, y voy a reivindicar aquí también la labor del compañero Mauricio Valiente, que también estuvo con la cabeza al borde. ¿Qué sucede? Que los derechos humanos y demás, pues a pesar de ser una cosa también muy importante, no tocan el bolsillo, ¿no? Y menos los intereses de los más poderosos. Entonces, bueno, parece que ahí se levantó la mano a tiempo. Otra cosa es ya si estamos hablando de dejar de pagar intereses enormes al sector financiero, a los bancos y otra serie de cuestiones que nos vamos a volver a encontrar antes de que lleguemos a 2019. También lo advierto, ¿no? Y luego al final hablamos un poquito de cosas como la Operación Chamartín, si queréis. Entonces, como os decía, podemos pensar que no sirve para nada, pero sirve para bastantes cosas. Aparte para estar un ratito sin que nos roben a expuertas, como decía Edu, que oye, se agradece. Evidentemente, igual también hay gente decente y que no vaya a robar hasta Ciudadanos, ¿eh? O sea, fijaos lo que os estoy diciendo, pero hasta Ciudadanos la habrá. Pero al menos algo es, ¿no? Gestionar, enseñar que se puede gestionar de una manera no ortodoxa, es decir, que no te dicten el BBVA ni el Banco de Santander qué es lo que tienes que hacer, y resulta que sabemos gestionar, como os decía, mucho mejor que Cristóbal Montoro. Y no es una cosa dicha por decir, es que los datos están encima de la mesa para hacer la comparación. Nosotros hemos acabado con superávit y hemos calculado en condiciones. Cristóbal Montoro no lo ha conseguido hacer en muchos más años que lleva al frente del Ministerio de Hacienda. Y sobre todo, una tercera cosa, que no es baladí, parar a la derecha. Porque imaginaos, en todo este tiempo, todo lo que podrían haber estado haciendo después de esos 20 y tantos años que llevaba la derecha vampirizando las administraciones de Madrid, tanto la del Ayuntamiento como desafortunadamente todavía y sigue la de la Comunidad. O sea, eso no es poco. Pero es que mientras hacíamos todo eso, hemos tirado falsos mitos al suelo, que es el que la izquierda no sabe hacer las cuentas, que se iban a ir los inversores, que bueno, también habría que hablar despacito de los inversores, los que nos interesan y los que no, porque hay algunos que mejor que no vengan, la verdad. Pero bueno, tampoco se han ido corriendo, ni siquiera los que no estaría mal que se fueran. No se han ido ninguno. No ha habido ninguna debacle. Todo lo contrario, no ha habido unas cuentas tan saneadas, ni la deuda, que también es verdad que no venimos a pagar la deuda de lo que han estado vampirizando la derecha, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos hubiera gustado acabar de hacer una auditoría de la deuda, que yo creo que también es otra de las cosas que se empezó y que tenía bastante asustada a mucha gente, ¿no? Y desde luego, si nos dejan, evidentemente sacamos toda la deuda. La primera, la ilegal, ¿no? Que la ilegal es para llevarla a los juzgados, la ilegal es la que está detrás de los grandes casos de corrupción que esta gente ha estado destapando todo este tiempo, y que son muchos millones. ¿Cuánto era lo de calle 30?
8.000 millones. 8.000 millones, solo uno de los 4, ¿vale? Que se han abierto gracias a eso. 8.000 millones de euros, se dice pronto. Bien, pues mientras hacíamos todo eso, aparte de hacer un efecto de demostración, aparte desde luego de cabrear a muchísima gente, tanto en el gobierno del Partido Popular como en los consejos de administración de los que verdaderamente mandan, que son los que mandan a los que están en los ministerios del Partido Popular, esto además servía como formación. Es decir, estábamos creando conciencia. Estábamos creando conciencia en mucha gente que no la tenía, que se creía la cantinela de que lo más eficiente es privatizar, de que la izquierda no sabe gobernar, de que todas esas cosas las estábamos tirando abajo. Y probablemente eso sea lo más imperdonable para nuestros enemigos, o los que desde luego les ha costado en la cabeza a nuestra gente. Que eso es lo que no se puede tolerar. Si tú gestionas de otra manera, eres honrado y no robas, pero no discutes que haya que privatizar las cosas, que no haya que revertir los procesos de privatización, que no haya que remunicipalizar todo lo que se pueda, etcétera, etcétera, pues probablemente tu cabeza, y además no dejas de pagarles, por supuesto, sus intereses a los bancos, probablemente tu cabeza, aunque no les caigas muy bien, no ruede tan rápido, ¿no? Y esto es lo que hay que poner encima de la mesa la próxima vez, y la próxima vez, y la próxima vez. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. O sea, una cosa es que cuando lleguemos a las instituciones, el marco normativo, o sea, la cantidad de presiones, no nos dejen cumplir todo el programa electoral. Y otra cosa es que no nos atrevamos a dar siquiera un paso para poner en práctica ese cambio, ese programa a favor de la mayoría social, con el que hemos conseguido ganar una institución tan importante como el Ayuntamiento de Madrid. Ni más ni menos. Esa es la diferencia. Y por ahí es por donde, desde luego, yo creo que aunque nos cueste la cabeza, pues no podemos pasar, ¿no? Es doloroso, es tremendo, pero es que es una de las cosas que suceden y que nos puede seguir sucediendo. Es decir, podemos llegar a ceder hasta un punto, que luego dicen que es que somos muy locos y no somos capaces de dialogar, de pactar y demás. Pues fijaros, si 130 y tantos millones o 20 y tantos millones que decía Edu, incluso de recortar, ¿no? De recortar, que sabíamos que podíamos paliar trabajando mucho. Esta gente no ha dormido en 2 años, pues eso os lo puedo decir, pero que se podía paliar trampeando con eso que se llaman las inversiones financieramente sostenibles, en fin, haciendo algún cambalacheo, ¿no? Podríamos llegar a hacerlo más o menos aceptable, pero sabemos que 500 millones de euros eran una traición a nuestra clase y a la gente que nos ha votado y nos ha llevado a las instituciones. Entonces, esto se puede volver a dar, y cada vez que nos pase esto, que yo espero que sean las menos, porque esto lo podamos explicar y podamos pactar mejor qué significa un programa electoral y podamos convenir con nuestros acompañantes que un programa electoral no es una indicación ni una sugerencia, que es un contrato y una obligación moral y más allá de la moral con la gente que nos lleva a ganar las instituciones. Eso ya sería un paso muy grande, porque probablemente no nos tendríamos que ver en tesituras como las que nos hemos visto, ¿no? Pero también hay que comprender la complejidad de las candidaturas de Unidad Popular, que se van a seguir dando en muchos sitios, ojalá que en muchos, que son las que nos permiten, al fin y al cabo, crear poder popular suficiente para ganar las instituciones, porque tampoco podemos hacer esto desde la marginalidad. Podemos decir, nos han cortado la cabeza, que desfachatez, que mal todo, no ha merecido la pena, y la verdad es que al final, después de que te duela mucho el estómago, tenemos, y yo es lo que quiero transmitiros, que aceptar que sí ha valido la pena, que hemos demostrado muchas cosas, que probablemente hemos despertado la conciencia a mucha gente y que precisamente eso es lo que tenemos que poner ahora mismo en valor en todas partes donde estemos, porque podemos confrontar con quien haga falta, empezando, como os decía, con el propio ministro inútil de Hacienda del Partido Popular. Y esto es muy importante. Y esto nos tiene que
dar ánimos y también que seamos capaces de convencer a más gente de que el camino no es tan malo, que la única diferencia podía ser que podríamos seguir en este momento pontificando desde la pureza de alguna piedra o de algún altillo, pero sin haber sido capaces de llevar a la práctica y de tener realidades empíricas que echarle a la cara a la gente que todavía sigue diciendo que nosotros somos unos inútiles. O sea, tenemos la prueba, pero la prueba de verdad, de que lo podemos hacer y de que hemos sido capaces de hacerlo. Y eso no es ni mucho menos baladí. Tampoco se puede cambiar absolutamente todo desde un ayuntamiento, por muy importante que este sea, como el de Madrid. Tiene un presupuesto, que no me acuerdo, 5.000 millones. Un presupuesto de 5.000 millones es incluso mayor que yo creo de algunas comunidades autónomas, pero tampoco tenemos las competencias, ni mucho menos, suficientes para cambiar todas las cosas. El marco siempre va a venir constriñéndonos, tanto desde la comunidad autónoma como desde el gobierno central. Evidentemente es que a lo que aspiramos es a crear poder popular suficiente para ganar esa comunidad autónoma que tiene competencias sobre todos los servicios públicos, ¿no? Para ganar el gobierno de la nación y más allá. O sea, lo que ocurre es que desde el municipalismo se pueden hacer muchas cosas. Y si no, hay algo que se llama Segunda República, que yo creo que nos acordamos todas, ¿no? Y que básicamente la palanca de empuje fue precisamente el municipalismo en este país, que ha tenido siempre, aunque parezca que evidentemente lo que quieren es hacernos olvidar tantas cosas, ¿no? Que les gustaría que estuvieran enterradas también en alguna cuneta. Pero que ha sido muy importante y tiene un gran entronque cultural con la gente y las gentes de las izquierdas de este país, ¿no? Y del Estado español. Bueno, pues eso es precisamente un poquito lo que se ha intentado y lo que se está intentando desde los gobiernos municipales. Yo, ahora que queda un año, ¿no? Para que tengamos que enfrentarnos al próximo reto electoral, con esto de los ayuntamientos del cambio, todas estas cuestiones económicas, aquí cuando hablamos de que íbamos a remunicipalizarlo todo, ¿os acordáis, no? Hemos conseguido remunicipalizar el mejor negocio que puede tener el Ayuntamiento de Madrid, que era, lo diré, que me sale pompas fúnebres, la funeraria, efectivamente. O sea, fijaos que, bueno, pues nos hubiera gustado remunicipalizar muchas cosas, pero hemos conseguido una. ¿Pero qué ha pasado con esa que hemos conseguido? O sea, que cuando veis la trayectoria económica de la funeraria es brutal. Es brutal. O sea, es brutal como la corrupción legal en torno a todas las privatizaciones, que además son la base de la mayor parte de la corrupción política y económica en este país, o sea, entre el poder económico y el político, pues vemos como ahora tenemos una empresa pública más en el Ayuntamiento de Madrid, pero que está dando millones de beneficios ya. Y eso que se está reinvirtiendo lo que no se reinvertía desde hacía, bueno, pues desde que se había privatizado, que daba igual que se cayeran las tumbas a cachos, evidentemente. Y porque lo que cogían, lo que hacían era justo antes de tener que rendir cuentas, repartían beneficios entre los accionistas de la empresa que lo tenía. Y así todo se caía a cachos y encima era pues prácticamente deficitaria. Y eso ha estado sucediendo hasta hace muy poquito. Bueno, pues nos gustaría hacerlo con la limpieza y con el resto de servicios públicos que se fueron privatizando. No ha sido posible. En nuestras manos está hacerlo mejor y hacer que no se pierda el Ayuntamiento de Madrid y no devolverle a la derecha una administración con la que estamos sufriendo tanto, bien saneadita, para que la vuelvan a saquear. Porque, compañeros y compañeras, no nos engañemos, eso es lo que va a pasar si gana la derecha. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos cómo ha ido surgiendo todo esto. Ahí estamos nosotras para tratar de hacerlo mejor. Ahí estamos nosotras para tratar de que las cosas sean más claras. Ahí estamos nosotras también para tratar de equilibrar
el poder en estos espacios plurales, que no he dicho tomar, creo que habéis entendido todas, he dicho equilibrar con el respeto entre iguales y necesarias de las diferentes fuerzas que lo componen, pero desde luego equilibrarlo. Y para reflexionar y sacar conclusiones de manera generosa con otros y con otras, que puedan entender que por más que se ceda ante la barbarie absoluta neoliberal y en el sistema capitalista, que nunca tiene suficiente, siempre necesita más, o sea, siempre necesita más. Si hoy nos han hecho que ruede una cabeza, mañana van a hacer que rueden 5. O sea, de hecho, creo que cuando se llegó a este acuerdo, lo siguiente que pasó es que se la jugaron, pero en menos de 24 horas. O sea, porque no te van a dejar. Siempre va a necesitar más. Y no porque sean malvados, que también hay alguno que es un poco psicópata y un poco sádico, ¿no? Pero simplemente porque el sistema capitalista funciona de esa manera, y todas las cosas que se están privatizando ahora, todos los beneficios que han dejado de obtener, que es que cada vez que se amortiza deuda anticipadamente, encima te penalizan y te cobran de más. O sea, que es ineficiente en términos económicos. Es decir, esto sí que todo es ideológico, como decía Edu. Todo es ideológico, por supuesto que sí. Nosotros tenemos una ideología de izquierda que defiende los intereses de las clases populares y especialmente de los trabajadores y trabajadoras, y evidentemente vamos a poner todo lo que podamos con nuestra ideología encima de la mesa para favorecerlos, ¿no? Pero es que la suya no es tecnócrata, la tecnocracia no existe. Lo que visten es de cosas que quieren hacernos incomprensibles la defensa de la oligarquía, las clases privilegiadas y muy especialmente de los intereses financieros, que es donde se ven, ¿no? Ya está, ya está. Entonces, por más que nos digan, todo es ideológico. Bueno, pues esto de pagar deuda anticipadamente, que un contable que sea de derechas o de izquierdas te va a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, que no tiene el más mínimo interés. No tiene el más mínimo interés. Por lo tanto, yo no sé lo que llevo hablando porque no he puesto el teléfono. Me puedo enrollar como una persiana. Perdona. 22 minutos. Me dio un cariño porque me tiene ya muy vista ya. Bueno, dicho esto, que esto iba a ser como 5 minutos para postillar, pero me he encendido. Unas cuantas cosas a los que o unas cuantas pinceladas para lanzaros, ¿no? Más que nada también por lo que comentaba la compañera Irene, la compañera Irene de cosas, ¿no? Al principio de qué es la economía, en fin, a lo que nos enfrentamos en este momento en todo el Estado español. Y es una tendencia que no es solamente en el Estado español, porque evidentemente se ha convertido en la religión, en la visión neoliberal de la economía, en la religión muy parecida a lo que era la religión en otros tiempos, ¿no? Por aquí, porque si se te ocurría decir alguna cosa fuera de tono, te quemaban en la hoguera. Estamos en un momento bastante similar, ¿no? ¿Qué está sucediendo gracias a esto? Hay países que son pobres, que tienen una renta muy baja en general, etcétera, etcétera. Pero como decía Edu y explicaba al principio de su intervención los motivos, el Estado español, igual que la mayoría de los países europeos, no lo es. Igual nosotros estamos un poco más fastidiados que el norte de Europa, pero no somos países pobres. Lo que somos es cada vez países más desiguales. Y esas son las consecuencias de todas estas políticas. Por lo tanto, la recuperación para nosotros, para Vallecas, para Orcasitas, para toda España, pero para muchos barrios mucho más, no existe. Ni va a existir. No nos va a llegar. Porque el neoliberalismo, el proyecto político de esta fase del capital, se inventa cosas que deben ser como la Trinidad, ¿no? Para los católicos, que es un misterio. Pues ellos tienen otro misterio que es algo que llaman como trickle down o goteo, algo así, ¿no? Que significa que si la economía va mejor, gotea
Y de alguna manera, que esto es como el Padre, Espíritu Santo y demás, ¿no? Pues de alguna manera resulta que a las capas populares y a los trabajadores, sin ninguna ayuda más, por arte de magia o del Espíritu Santo, le llega. Yo es que soy bastante atea. ¿Qué estamos descubriendo? Que es mentira. Que si quitas las normas y las reglas que proveen la redistribución de la renta entre las diferentes clases, no eso que fue el pacto socialdemócrata que se ha ido a tomar por saco hace mucho tiempo, lo que sucede es, y os doy algunos datos, que los millonarios desde 2008 han crecido un 60%. Y que un 14% de los trabajadores y trabajadoras de este país son pobres de solemnidad, es decir, no pueden pagar sus necesidades básicas. Y al final, esto tiene que ver con todas esas reformas que han creado sistemas fiscales injustos, que si encima que eres pobre, pues tampoco vas a tener servicios públicos o ayudas sociales como las que daban o en las que quería invertir el Ayuntamiento de Madrid, que palíen esa pobreza. Y cada vez esto será más una distopía futurista en la que estaremos los pobres pegándonos por una migaja de pan o por una mierda de trabajo, y ese 60% de millonarios, pues no sé, alquilará ejércitos privados para que vigilen sus urbanizaciones a las que no podremos acercarnos, ¿no? Y aunque parezca que no tiene nada que ver una cosa con la otra o que son estratos muy separados, al final por eso debemos apostar por cosas como seguir manteniendo instituciones como el Ayuntamiento de Madrid y no regalárselas a la derecha, y no solo eso, sino ganar el resto desde el cual podemos cambiar el resto de leyes que nos constriñen y nos joden la vida a todas. Y ya me callo. Claro, no, en primer lugar, disculpadme, no tengo la capacidad todavía de estar en dos sitios a la vez. Teníamos el acto de apertura de la red municipalista contra la deuda de los recortes en Rivas y bueno, pues un alcalde manda mucho, os lo digo yo. El de Rivas es compañero, como bien sabéis, y en este caso pues Pedro del Cura pues, me presionó muchísimo para estar en el inicio, y el inicio, que era pues se ha prolongado, como os podéis imaginar. Y nada, no, lo que vamos, yo creo que los que habéis estado, las que habéis estado aquí en la mesa, estoy absolutamente seguro que habéis explicado con todo detalle. No os he escuchado, entonces si hay alguna pregunta que queráis que conteste, contesto. Si no, pues no mucho sentido. A vuestra disposición. A descansar, Carlos. ¿Qué? Cuando me muera. ¿Y cómo te encuentras, Carlos? Política y personalmente, la primera pregunta. Estoy como una moto en este caso porque intento aparcar en este barrio y es complicadísimo. De hecho, prefería haber traído moto. Pero... No, pues no, yo creo que políticamente, vamos a ver, lo primero que tenemos que ser es capaces de reconocer las derrotas, y nos han dado una hostia, pero bien grandota. Eso es evidente y lo sabemos todos y todas, pero también tenemos que ser conscientes de que sabíamos a lo que nos exponíamos, intentando, con la correlación de fuerzas que tenemos dentro de las confluencias, pues intentar llevar hasta donde hemos llevado las políticas pues pues de alguna manera nos planteamos cuando nos presentamos en las listas de Ahora Madrid, en las primeras de Ahora Madrid. Yo creo que el objetivo está en ese sentido plenamente cumplido, y creo que en ese sentido tenemos que estar orgullosas y orgullosos como organización política de haber sido capaz de lo que dijimos en ese momento, que era teñir de rojo las políticas de Ahora Madrid. ¿Qué ocurre? Que no nos tenemos que conformar, muchísimo menos, con haberlo intentado. Ahora el reto está en que de verdad haya servido para algo las posiciones que hemos defendido, que además, desgraciadamente, creo que había un riesgo enorme, que es sentarnos y esperar a que pasen cosas claramente muy negativas y bueno, pues decir, ya lo teorizamos nosotros y nosotras,
Y a eso en Izquierda Unida estamos, en general, en nuestra parte de la izquierda estamos muy acostumbradas, ¿no? Pero no nos podemos conformar con eso, no nos podemos simplemente conformar para decir, bueno, pues el camino de la cesión ante las políticas de la derecha ni aplaca al tigre, ni, por supuesto, lo convierte en otro tipo de, bueno, pues de organismo vivo que no sea el que es, que se basa en la explotación de nuestra clase y, evidentemente, no va a cejar en su empeño porque mostremos debilidad o posiciones de intentos de acuerdo. Evidentemente, al tigre lo que hay que hacer es vencerle y todo tipo de actuación, bueno, pues como la que en este caso hemos criticado, que se ha llegado desde el caso del Ayuntamiento de Madrid, en vez de seguir siendo punta de lanza para oponernos, para superar y además hacerlo teniendo en cuenta esta correlación de fuerzas dentro de los límites legales, esos límites legales que queremos cambiar, pero hacerlo incluso así ha supuesto que nos hemos convertido en una amenaza tan importante como para que se han tomado unos cuantos esfuerzos en acabar no conmigo, no con Izquierda Unida, no con el equipo de Izquierda Unida que estaba dentro de la institución, sino con la posibilidad de que la gente entienda que hay alternativa peleando también dentro de las instituciones, ¿no? Y yo creo que, ya digo, lo hemos teorizado en muchas ocasiones, no basta con llegar al gobierno, ni mucho menos aunque pensemos que llegar al gobierno pues, de ayuntamientos que manejábamos pues, presupuestos superiores a los 5.000 millones de euros en términos agregados, pues eso no es suficiente, el poder lo tienen otras personas, las que no se presentan a las elecciones, que lo decimos de manera continua y que son las que cuando se ven amenazadas en su situación, aunque sea simplemente por la habilidad que ha tenido Madrid, por ir con ese marco legal existente sorteando las dificultades que nos iban poniendo, pues aunque solo sea eso, esa amenaza pues les hace algo más que descolgar el teléfono, incluso pues cobrarse piezas, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es evidentemente aprender de lo ocurrido y bueno, pues articular la resistencia de la manera más útil posible para que de verdad haya servido para algo la pelea que hemos dado como organización en el seno del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, vamos, desde luego, bueno, tristeza tienes de que haya cosas que hayan pasado y que podrían haber sido de otra manera, pero muy animado y con mucha fuerza para las batallas que bueno, que como hemos dicho en alguna ocasión, pues es que Rojo y Veraletti, Vicente, que vamos acostumbrados a perder y de vez en cuando, lo mismo ganar. O sea que, bueno,